¿Es esta la historia de una torre que defendía a la población de piratas y corsarios? ¿Es esta la historia de un lugar desde el que se defendía la ciudad de Cartagena? ¿Es esta la historia de un lugar desde el que se cargaron grandes piezas al lugar de defensa que has visto en las imágenes anteriores? ¿Es esta la historia de un lugar en el que se cala desde hace siglos una almadraba? Esta serie documental te habla de estas y otras historias, las que se producen entre la Azoía y Cabo Tiñoso. Además, esta serie te ofrece la posibilidad de compartir una jornada de pesca en la última almadraba del Mediterráneo, viendo cómo trabajan los almadraberos de la Azoía. Conocerás la importancia de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso. Estamos en el oeste del municipio de Cartagena, en 2 puntos que ofrecen muchas posibilidades para disfrutar de una estupenda excursión. Es más, posiblemente necesites organizar varias excursiones para que te dé tiempo a disfrutar de todo lo que te ofrecen estos 2 lugares. En un primer episodio, te explicaremos el origen de estos lugares y algunas cuestiones de la historia de este lugar. Habrá algo de geografía, un poco de historia y muchas curiosidades. En este episodio nos moveremos entre la Azoía y Cabo Tiñoso. En el segundo y tercer episodio, quiero que conozcas una de las joyas de la pesca de la región de Murcia, yo diría que de todo el Mediterráneo. Me refiero a la almadraba de la Azoía. Verás la jornada de pesca desde los pies de la Torre de Santa Elena, lugar que te recomendamos para asistir a una jornada de pesca en la almadraba. Llévate unos prismáticos, aunque puedes ver las maniobras a simple vista. La familia Paredes nos ha permitido asistir a una jornada de pesca, viendo muy de cerca la labor que realizan a diario los almadraberos. Son tantas las cosas que explicar sobre la almadraba que hemos necesitado 2 episodios para resumirte lo vivido. El último episodio nos llevará de nuevo a Cabo Tiñoso. Desde allí te explicaremos qué es una reserva marina, las diferentes figuras de protección medioambiental. También daremos un paseo por las baterías militares. Los paisajes desde allí son espectaculares. Esta serie documental puedes verla en clase, en casa, solo o acompañado, con el resto de compañeros de tu clase. Estamos convencidos de que es una magnífica oportunidad para disfrutar de lo que aquí te explicamos junto a tu familia. Además, cada episodio cuenta con una sección de pasatiempos recogidos en un cuaderno digital. Bueno, es hora de comenzar este recorrido por la Azoía y por Cabo Tiñoso. Estamos en Cabo Tiñoso. Yo creo que sabes lo que es un cabo. Esa porción de tierra que se adentra en el mar. Si observamos un mapa, es fácil observar que estamos sobre un cabo. Ese cabo se adentra en el Mediterráneo. Si miramos hacia el oeste, hacia poniente, encontramos la bahía de Mazarrón. Si miramos hacia levante, encontramos todas las calas que llevan a la entrada de la bahía de Cartagena. Hacia poniente encontramos la Azoía e Isla Plana, los últimos núcleos litorales en el oeste del municipio de Cartagena. Hacia levante, antes de llegar a la bahía de Cartagena, encontramos el núcleo de El Portús. Como el municipio de Cartagena es tan grande, necesita ordenarse en distritos y en diputaciones. Todo lo que vamos a ver en esta serie documental forma parte de la Diputación de Perín, diputación que forma parte del distrito número 1 de Cartagena. La Azoía está en el rincón oriental de la ensenada o bahía de Mazarrón. Si el cabo es la tierra que se adentra en el mar, la bahía es la mar que se adentra en tierra. La bahía de Mazarrón va desde Cabo Cope hasta Cabo Tiñoso. Este espacio es el extremo oriental del espacio natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso. De este espacio natural hablaremos en el 4.º episodio. ¿Por qué se llama Cabo Tiñoso? ¿Por qué se llama la Azoía? La Azoía es un término árabe que significa el rincón. En muchos mapas antiguos aparece como la subida o asoguía. En Cabo Tiñoso, la palabra tiñoso tiene sentido. Se llamó así por el color negro del cabo cuando se ve desde el mar o por las manchas negras de sus árboles. Un lugar que no debes perderte es la Torre de Santa Elena o de la Azoía. ¿Por qué está aquí esta torre? Como otras costas, estas costas estuvieron deshabitadas durante siglos.
La ciudad de Cartagena ha sido un lugar muy importante a lo largo de la historia y desde hace siglos es una importante base militar. Ya los árabes, que poblaron estas tierras durante varios siglos, crearon torres de defensa, desde las que advertían de cualquier peligro a las poblaciones que se situaban hacia el interior. Es más, muchas torres defensivas costeras están construidas sobre los restos de las torres árabes. Hubo un tiempo en el que los combates se libraron en el mar. Sin embargo, en los tiempos en los que reinaban Carlos I y Felipe II, en los siglos XVI y XVII, los ataques de los corsarios berberiscos fueron incesantes. Los corsarios eran piratas que contrataban los sultanes o los reyes para atacar a los reinos enemigos. Como las costas de Cartagena están cerca de las costas de Argelia, los corsarios llegaban a playas de fácil acceso para robar todo lo que encontraran de valor, destrozar los lugares por donde pasaban y, lo más grave, para hacer esclavas a las personas que encontraban a su paso. Podían pasar dos cosas con estas personas que hacían esclavas. Solicitaban un rescate por su libertad, trabajaban para ellos o las vendían en el mercado de esclavos. Gracias al Archivo Histórico de Cartagena, conocemos ciertos detalles de estos peligros y de estos ataques. En 1587 se advertía a los pastores de que no se acercaran con su ganado a menos de 2 leguas de la costa por el posible ataque de los corsarios. Una legua equivale a 5 kilómetros. Hemos medido esta distancia desde la costa para hacernos una idea. Este ganado que pasta en Tallante estaría en el límite. Si en 1587 se advertía del ataque, en el año 1599 se solicitó socorro a la ciudad de Cartagena porque la torre de la Azoía estaba siendo atacada por los corsarios que capitaneaba el moro Arráez, uno de los corsarios más temidos en las costas mediterráneas, especialmente en la costa del Reino de Murcia, dentro de la Corona de Castilla. En ese documento se ordena el auxilio a la torre de la Azoguía, nombre por el que se conocía la Azoía actual, y se pedía ayuda de los guardas de la atalaya del Castil Tiñós, nombre por el que se conocía Cabo Tiñoso. Los bergantines argelinos eran barcos muy rápidos que se escabullían cuando llegaban las galeras reales que tenían su base en Cartagena. Hace unos años se recreó esa batalla. La torre de la Azoía, como otras torres de la costa cartagenera y murciana, se construye en tiempos de Felipe II. Estas torres servían para avisar a la población de los peligros que venían del mar, especialmente de los ataques de los corsarios. Como es la única torre que queda de las que se construyeron entre 1556 y 1598, es muy importante para conocer cómo eran las torres defensivas. La torre estuvo operativa hasta el siglo XIX. En algunas fotografías de hace décadas podemos observar que está en muy mal estado. Fue rehabilitada hace más de 30 años. Las vistas desde la torre, situada a unos 70 metros sobre el nivel del mar, son espectaculares. Desde este rincón podemos observar la bahía de Mazarrón. Desde aquí se domina el paisaje de la costa que llega al municipio de Águilas. Podemos observar claramente Cabo Cope, la Isla Plana, la isla de Mazarrón. Es un lugar extraordinario para observar una jornada de pesca en la Almadraba. Por eso volveremos aquí en el siguiente episodio de la serie Conoce la Azoía Cabo Tiñoso. Sabemos que la Almadraba estaba calada desde el siglo XVI. Suponemos que la torre serviría como lugar de vigilancia de la Almadraba. Antes de llevarte al siguiente destino, me gustaría que te detuvieras a observar el muelle de la Azoía. Vamos a bajar a ese punto para explicarte su historia. Ya estamos en la zona del muelle de la Azoía. Como hemos visitado la Azoía en abril y junio para contarte todas estas historias, en el muelle nos encontramos con los almadraberos, yendo o viniendo de su jornada de pesca. ¿Ves el muelle? En 1926 se proyectaba la construcción de lugares de defensa de la costa. Uno de ellos era Cabo Tiñoso. Fue durante la dictadura de Primo de Rivera. Era muy complicado llegar entonces a Cabo Tiñoso. Por eso fue necesario construir una carretera desde Campillo de Adentro. Para poder trasladar todo el material, fue necesario construir un muelle en la Azoía.
La obra termina en septiembre de 1931. Dirigió las obras el capitán de ingenieros Manuel Duelo. Hemos tenido mucha suerte. La Asociación de Fortalezas y Castillos de Cartagena, AFORCA, nos ha facilitado todas estas fotografías de aquel tiempo. La Azoía fue el lugar al que llegaban los materiales que se transportaban por carretera a Cabo Tiñoso. En las fotografías vemos el muelle ya construido. Sabemos por el libro que escribió Aureliano Gómez Vizcaíno que un tubo de cañón pesaba 80.000 kilos y medía 17 metros. En su libro Tierras de Poniente, Aureliano nos cuenta que cuando eran desembarcados, se colocaban sobre unas vías con ruedas que se iban montando sobre la marcha para poder desplazar tanto peso. Posiblemente te estarás preguntando por la forma que empleaban para desembarcar materiales de tanto peso. Si pasas por la rotonda que está frente a la entrada del puerto de Cartagena, verás una grúa. Es la grúa Sansón. Esta grúa flotante fue la que permitió descargar los materiales en el muelle de la Azoía. Esta grúa se construye en el año 1929 y sirvió para la realización de muchos trabajos que se realizaban desde el mar. Nos cuenta en su libro el señor Aureliano que junto a la grúa trabaja un remolcador que le llamaban el gaditano y unas barcazas. Y pensar que esta grúa se iba a convertir en chatarra. Gracias al arqueólogo Iván Negueruela, puedes verla y disfrutarla a la entrada de Cartagena por el marinero barrio de Santa Lucía. A principios de la década de los años 30 del siglo XX, el cambio del paisaje en la Azoía resultó espectacular. ¿Te imaginas lo bien que lo pasaron los niños de aquella época viendo una maquinaria tan moderna y tanto movimiento de gente? Por cierto, gracias a una de esas fotografías, vemos la torre de Santa Elena en muy mal estado y las embarcaciones de pesca de vela. Volveremos a la historia de la construcción de las baterías de Castillitos en el último episodio de esta serie. Eso sí, quiero contarte en la sección A propósito que era la cotorruela. En aquellos años, la Azoía tenía muy pocas casas. Era muy distinta a la Azoía que ahora ves. A propósito. La cotorruela era una máquina locomóvil. Sí, una combinación entre una locomotora y un automóvil que tenía la forma de un tractor. Funcionaba con vapor de agua. Se detenía frecuentemente porque la presión del agua calentada no era siempre la adecuada. En distintas imágenes observamos este curioso vehículo. Su simpático nombre deriva del apellido de la persona que se encargaba de su funcionamiento.